Buenas tardes, profesor Gilliver. Mi nombre es Claudia Vanessa González y junto con mis compañeros Mónica Salinas y Miguel Andrés Rodríguez pertenecemos al grupo F de la materia de Derecho Laboral. A continuación vamos a dar inicio con nuestra exposición, que es el derecho colectivo y los sindicatos. Bueno, el derecho colectivo de trabajo y los sindicatos datan por un estatuto expedido en Colombia que regula la actividad sindical. Esto queda contemplado en la Ley 83 del 23 de julio del mismo año. Asimismo, en el artículo 39 de la Constitución Política queda contemplado que los trabajadores tienen el derecho de pertenecer y constituir sindicatos sin ser intervenidos por el Estado. El derecho a la asociación. Cada asociación profesional de sindicato debe ajustarse a las normas del código y están sometidos a inspecciones y vigilancia del gobierno, no sin antes cumplir con sus derechos y sus deberes. La protección. Según el artículo 354, nadie puede atentar contra el derecho de asociación sindical. Si esto llega a pasar, serán multados con un monto de 5 a 100 veces el salario mínimo legal vigente, que será impuesto por el respectivo funcionario administrativo del trabajo a la empresa a la que pertenezca. Los sindicatos, tenemos que tener claridad que los sindicatos son entidades sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la defensa y promoción de intereses sociales, económicos y personales que le pertenecen a cada uno de los empleados de determinadas empresas. Es una organización de libre ingreso y asimismo de libre retiro de cada trabajador que pertenezca a ella. La clasificación. Queda contemplada en el artículo 356 del Código Sustantivo de Trabajo. Nos dice que puede ser por empresa, de industria, gremial o de oficios varios. Bueno, constitución y personería jurídica. Deben haber unas características para poder constituir sindicatos. Entonces, la primera que enumeramos es que mínimo debe tener una cantidad de personas, en este caso son 25 trabajadores, y si se trata de un sindicato patronal, no pueden ser menos de 5 empleadores independientes. Los trabajadores deben reunirse al momento de su constitución y deben crear una asamblea y un acta de fundación. En cada reunión se discutirán, se aprobarán los estatutos de asociación y asimismo se designarán el personal directivo del sindicato. Una vez realizada la asamblea, cada sindicato debe dejar por escrito y debe notificar al empleador que se conformó el sindicato. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea en que se fundó el sindicato, debe presentar ante el Ministerio de Trabajo la solicitud de registro sindical. Bueno, características en la organización de los sindicatos. Así como está contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo, que los sindicatos deben contemplar las siguientes características. Deben tener un número mínimo de afiliados, deben manejar estatutos, deben tener funciones claras, debe haber una edad mínima para pertenecer al mismo, debe haber un quórum de la asamblea, deben haber empleados y directivos, deben manejar libros, presupuestos, caución del tesoro, depósito de los fondos y retención de cuotas sindicales. Disolución y liquidación de los sindicatos. Entonces, hay ciertas características que se deben manejar también al momento de hacer una disolución. En este caso están contempladas en el artículo 401 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces nos indica que por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos, otra opción es por acuerdo, cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización es acreditado con firma de los asistentes, también por una sentencia judicial, o por reducción de los afiliados a un número inferior a 25, que en este caso sería la cuota mínima para poder llevar a cabo un sindicato. El fuero sindical está constituido en los artículos 405 al 413 del Código Sustantivo de Trabajo, donde habla de los beneficios con los que cuentan algunos trabajadores para no desmejorar sus condiciones laborales ni ser trasladados de sedes o a otros municipios. Las formalidades del despido. Para despedir o desmejorar las condiciones de los trabajadores o ser trasladados, debe ser realizada por justa causa, la cual debe estar evaluada por un juez de trabajo. Según el artículo 412 del Código Sustantivo del Trabajo, las simples condiciones del contrato de trabajo no requieren la intervención del juez. Asimismo, todo trabajador que goce de los beneficios del fuero sindical puede ser sancionado disciplinariamente según el reglamento interno del trabajo.
Federaciones y confederaciones. La federación es la unión o alianza entre grupos homogéneos para constituir una organización de materia sindical. Las federaciones y confederaciones son la máxima expresión de las organizaciones de los trabajadores. Toda federación necesita mínimo de 10 sindicatos para su conformación, si es de carácter local o regional, o menos de 20 si es de conformación nacional, profesional o industrial. Y las confederaciones para su constitución deben de ser conformadas mínimo por 10 federaciones. Algunos ejemplos es la Federación Colombiana de Educadores FECODE o la Confederación General del Trabajo. Funciones de las federaciones y confederaciones. Servir de tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria. Resolver controversias, dificultades y diferencias entre los miembros de los sindicatos. Resolver diferencias que ocurran entre dos o más organizaciones federadas. ¿Qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es un proceso de diálogo que se da entre los trabajadores y los empleadores a través de sus representantes para crear un convenio en el cual garantice y regule las condiciones laborales dignas de todo trabajador. Etapa de la negociación. Presentar el pliego de peticiones, esa es la etapa de la negociación colectiva. Seguido de esto, la negociación directa, conciliación y por último la decisión de huelga o arbitraje. La negociación colectiva se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales para establecer las condiciones, obligaciones y derechos que deben de cumplir cada una de las partes. La presentación del pliego se inicia en la negociación colectiva y se hace directamente ante el empleador cuando es a nivel de empresa y cuando es a nivel de actividad o gremio se hace ante el Ministerio de Trabajo. Asimismo, en el artículo 376 establece que la asamblea del sindicato, la presentación del pliego de peticiones, deberá de presentarse 2 meses después. Aunque los sindicatos hoy en día han perdido, digamos que popularidad y esa fuerza que tenían hace un tiempo, el sindicato siempre va en el bienestar de los miembros del sindicato o de los trabajadores, digamos que para obtener, digamos que estos beneficios, bien sea salariales o de estabilidad laboral. Generalmente lo hacen mediante negociaciones con el empleador. Y aquí puntualmente en esta presentación quiero resumir e indicar que hay 4, digamos que etapas fundamentales que el mismo Código Sustantivo del Trabajo lo dice para la resolución de los conflictos colectivos. El primero es el trato directo, el segundo es la conciliación, el tercero es la huelga y el último es el arbitramiento. Aquí, digamos que nos dice las condiciones y requisitos para delegar a un representante, digamos que funciona como un negociador y pues de acuerdo al artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, el sindicato debe delegar a un representante para presentar las peticiones, digamos que ante un empleador. Aquí en el inicio, pues inician unas conversaciones con el empleador o con unos representantes que también pueden, digamos que el empleador también puede tenerlos, unos representantes, para presentar, digamos que las peticiones. Pero aquí hay algo muy importante que también el empleador puede tener sanciones, digamos que en dado caso que se llegue a negar ante estas conversaciones. Digamos que de la primera etapa, digamos que es la negociación directa o el trato directo y la conciliación, en el artículo, desde el artículo 433 del Código Sustantivo hasta el 436, digamos que nos indica todos esos requisitos y estos pasos para tener ese trato con el empleador. Digamos que ahí presentan un pliego de peticiones y en esta etapa de arreglo, digamos que aproximadamente duran realmente unos 20 días calendarios, digamos que para llegar a un acuerdo. Digamos que de llegar a un acuerdo, pues de esto se firma un acta que se entregará pues al Ministerio de Trabajo. Y pues en esta misma conciliación, en dado caso de no llegar a un acuerdo pues directo, se hará también constar en un acta de resultados estas conversaciones sobre los puntos pues que se dictaron en el pliego. De igual forma esto también se entrega
esta acta, digamos que estos argumentos se entregan también al Ministerio de Trabajo, digamos que dando paso pues a la conciliación. Pues digamos que la siguiente etapa, y pues no siguiente etapa, pues ya es la decisión de los trabajadores. Aquí deben, digamos que de no llegar a ningún acuerdo, pues el trabajador tiene, o el representante tiene la potestad de entrar a una huelga o llevar este tema ante un tribunal de arbitramiento. Entonces, esta solicitud pues debe estar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa del arreglo directo. Bien, llegada la huelga, digamos que la huelga es la forma de protesta pacífica de la interrupción laboral convocada por parte de los trabajadores y utilizada como medida de presión frente a la empresa pues para mejorar las condiciones laborales. Pues aquí claramente el 429 del Código Sustantivo del Trabajo pues nos dice, digamos que el concepto, y el artículo 56 de la Constitución Nacional pues garantiza pues el derecho a la huelga. Ya como última etapa, digamos que ya como último mecanismo, se lleva esto ante el Tribunal de Arbitramiento, ¿sí? Y como etapa alternativa, pues esto es como la resolución del conflicto, y aquí se designan 3 árbitros, digamos que transitoriamente administran pues la justicia, pues ya resolverán como parte definitiva y obligatoria pues los conflictos colectivos laborales que a través de una decisión del laudo arbitral se definan. Siguiente. El Tribunal de Arbitramiento obligatorio se compondrá de 3 miembros, digamos que estos son los miembros que mencionaba en la anterior presentación. Uno es por parte de la empresa, el otro es por el miembro del sindicato o los sindicatos, y el tercero es designado por los árbitros. Ya digamos que por último, la convención colectiva, digamos que acá la convención colectiva en el artículo 467 puntualmente indica que es el convenio entre varios sindicatos de trabajadores con el objetivo de reglamentar las condiciones que el trabajo deba prestar. Y ya para finalizar, los contratos sindicales, digamos que conforme al artículo 482, se entiende por contrato sindical que se debe celebrar uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios sindicatos de empleadores para la prestación del servicio o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Y bien, esta ya es la bibliografía, digamos que de donde sacamos toda la información legal desde el Código Sustantivo del Trabajo, claramente. Y digamos que esta ha sido nuestra exposición. Agradecemos la atención